Bienvenidos a una emisión más de Educación y Conciencia. Soy Conchita García, comenzamos. Con el gusto de estar con ustedes y transmitiendo desde el Colegio Fray Luis de León, estamos aquí en su programa de Educación y Conciencia. Y bueno, pues hoy tenemos un tema muy interesante, que es precisamente la neuropsicología, y para eso hemos invitado a Rosy García Montes, que ella es licenciada en psicología, pero tiene la maestría en neuropsicología. Entonces, vamos a platicar con ella de ese tema que pues es nuevo y que también nos aporta mucho a la educación. Bienvenida, Rosy. Muchas gracias, claro que sí. Y gracias por aceptar la invitación. Y bueno, primero me gustaría que como esos términos pues son recientes, o sea, no tienen mucho tiempo como para el dominio de todas las personas, entonces primero que nos explicaras pues de qué se encarga la neuropsicología, ¿no? O sea, ¿en qué consiste? Claro que sí. Mira, en la neuropsicología hacemos el estudio de todas las funciones cerebrales y lo más importante, cómo estas funciones se relacionan con las emociones y la conducta. Y esto puede ser desde un recién nacido hasta un adulto mayor. Ok, entonces tiene que ver con las funciones del cerebro y con mis emociones y con mis conductas. Exactamente. Entonces desde ahí puedes empezar a trabajar a nivel escolar. Sí, por supuesto. Funciones del cerebro nos estamos refiriendo a desde cómo veo, cómo escucho, cómo analizo, cómo sintetizo, cómo planeo, el lenguaje, la motricidad, todo, realmente es todo. Entonces, por supuesto que desde ahí, si hay un desarrollo neuropsicológico correcto, pues podemos hablar de una mejor educación. Entonces, si las emociones, pues hoy en día los niños, los adultos, no sabemos manejar nuestras emociones, a veces pues el maestro puede llegar un poco enojado o puede llegar un niño muy molesto. Esa cuestión de las emociones, entonces, tiene que ver la emoción con la neuropsicología, o sea, con el cerebro, o el cerebro es el que tiene la relación con la emoción. Bueno, realmente toda emoción se produce en el cerebro, en el sentido de que toda emoción tiene una carga química. Hay diferentes químicos responsables por cada emoción. Por ende, pues sí hay una interrelación, por supuesto, y en efecto, si no aprendemos a identificarlas y a reconocerlas en nosotros mismos, no las vamos a controlar. Y por eso a veces hay adultos que en efecto llegan a clase y traen la carga de todo su día, ¿no? Y lo sacan con los alumnos. Claro. O los alumnos, ¿no? Que también llegan en situación pues emocionalmente desgastados y bueno, nosotros a veces queremos que aprendan. Exactamente, que estén totalmente enfocados cuando el niño todavía no identifica lo que tiene. Entonces, esa podría ser la relación que hay con la educación, o sea, ¿cómo le podemos sacar ventaja a esta pues ahora neurociencia que le han llamado, ¿cómo le podemos sacar ventaja en lo que es en la educación, en lo que es los aprendizajes que finalmente en un colegio pues lo que quieres es que aprendan los niños, ¿no? Claro, que aprendan a qué, pues aprendan a ser, aprendan a conocimientos, que sea conocer, que aprendan a convivir, que aprendan el ser también, el ser personas, ¿no? Entonces, ¿cómo relacionamos esta ciencia ahora con la educación? O sea, ¿cómo podríamos, aparte de lo que nos acabas de mencionar? Pues mira, es de diversas formas, porque por una parte, por medio de la neuropsicología, sí podemos asegurarnos de que cada proceso cognitivo, de cada función cerebral se esté desarrollando correctamente. Entonces, si yo tengo un niño que sí está viendo bien, que sí está analizando bien, que sí se está organizando bien, pues puede captar la información que le dan en la escuela de otra forma. Si además tengo un niño que ha aprendido a identificar sus emociones, a reconocerlas y a manejarlas, porque no nos las vamos a tragar tampoco, pues voy a tener un niño más receptivo a lo que la maestra me dice. Y no solo eso, sino que voy a tener a un niño con la capacidad y la posibilidad de controlar sus impulsos. Y ahí ya nos metemos a la parte conductual. Entonces, podemos aprovechar esta ciencia en las 3 áreas más importantes dentro del aula. Ok, entonces ahí podríamos ir viendo si un niño, por ejemplo, en cuestión de conducta, ¿no? Que es un niño que no sigue reglas, ¿no? O que se pelea, por ejemplo, hablando de preescolar, que pega todo el tiempo y que no sigue reglas. Entonces ahí hay una cuestión de la función del cerebro que no está bien, o cómo puedo yo
determinar qué pasa y aplicar esto de... Claro, puede haber diversas razones. Sabemos que muchas veces los niños simplemente tienen falta de límites. Claro. Que eso ya es una cuestión de que desde casa, exactamente, desde casa se manejen, porque muchas veces hay reglas, pero no hay límite a esa regla. Sin embargo, si es un niño al que en casa tenemos con estructura adecuada, con límites, en la escuela también la maestra está al pendiente, tiene su encuadre correcto y aún así sigue saliendo de la norma, puede ser muy probable que existan diversas cuestiones. Por un lado, por la edad, todavía no está suficientemente maduro su cerebro, en especial el área de la amígdala, que tiene que ver con el impulso. Entonces es muy lógico que no se controle. Y puede tener alguna otra área inmadura que no le esté permitiendo tener esta parte de decidir frenarme. Y puede haber también algún desbalance químico que me esté causando esta agresión, porque mencionas que en este caso hipotético golpea, ¿no? Finalmente hay químicos que generan esta reacción agresiva. Puede tener un desbalance químico. Entonces, finalmente, primero hay que ver qué pasa en casa, hay que conocer el caso para determinar si requiere una evaluación distinta o solo pido límites. Y esto, trasladándola, por ejemplo, a la secundaria, que es como la edad más complicada, porque ya llega la adolescencia y bueno, pues ya no sabemos si son todos ellos, ni ellos mismos, si son niños, ya ellos se dicen que ya son adultos para lo que les conviene, niños para lo que les conviene. Pero en ese sentido, pues ya ahí ya tienen como más tiempo de desarrollo todavía de su cerebro, que ya pudiera decir, bueno, pues ya está más maduro, o no sé si todavía haya áreas que no, porque por eso son las conductas. Y entonces ahí, ¿cómo lo trabajamos? Porque finalmente los papás y los maestros decimos, bueno, es adolescente. Lo justificamos. Y ya lo justificamos, ¿no? Entonces, bueno, es que sí me contestó, pero es que pues, es un adolescente, ¿no? ¿Cómo poder ayudar en esas conductas, sobre todo conductas y emociones también, porque ahí las emociones también son, pues como que en esa edad todo se magnifica, ¿no? Entonces, ahí es pues el drama cuando la amiga le deja de hablar a la otra y es el drama. Es fin del mundo, sí. Entonces, ¿cómo podemos nosotros, por medio de la neuropsicología, que nos pudiera apoyar en esa parte de controlar las emociones o las conductas, ¿no? Como decimos, ya en esas edades que bueno, pues ya es como más complicado, ¿no? Porque ahí ya el niño todavía puede, pues a lo mejor de alguna manera lo puedes persuadir a que haga lo que tú quieres, ¿no? Pero acá ya es mucho más complicado, ¿no? Porque ya está también la parte de la rebeldía, ¿no? De no querer hacer lo que el adulto dice o la autoridad dice, ¿no? Sí, claro. Sí, es muy complicado y la situación aquí es que se torna más complejo porque el cerebro aún no está listo para ese control. La parte del cerebro que implica esta cuestión de impulso ya se va madurando hasta los 20, 22 años. Válgame Dios. En otros quién sabe cuándo. Sí, y otros tardan más. O sea, es muy específico de la persona. Sí. Sí, pero en general, la norma se ha visto que está entre los 20 y 22 años, que esta parte de control de impulso se madura. Entonces les cuesta mucho trabajo. No hay que justificarlos, pero sí podemos entender que todavía les cuesta trabajo y agregamos la edad, la hormona, los cambios y evidentemente les genera otra conducta. Sin embargo, lo que toda la vida podemos ver en el cerebro es que el cerebro aprende mucho y aprende muy bien, siempre y cuando seamos claros. Entonces, sí es importante estarles marcando el límite, porque el cerebro va a aprender a controlar, aunque le cueste trabajo porque no esté maduro. Entonces, no podemos justificar, no podemos decir, es que está en secundaria, pues ya que me conteste. No, porque además es un aprendizaje significativo para el resto de la vida. Entonces, lo que nos marca es que si queremos conexiones sinápticas permanentes, si queremos aprendizajes significativos, tenemos que ser muy claros en qué queremos dentro del aula y tenemos que marcar esos límites. No es lo mismo que yo nada más le diga, me tienes que entregar la tarea sin plagio, ¿no? Y que me la entregue y le diga, pues a la siguiente. Eso no es un límite, ¿no? El límite es un 0 porque no cumpliste con lo que dijiste. Con eso hay que ser muy claros con los adolescentes, aunque hagan su drama por haberles puesto el límite. Sí. Porque entonces esa sería una de las pues estrategias para los padres de familia y para el maestro, establecer los límites claramente, que es donde yo creo que ahí se falla mucho, ¿no?
¿Por qué? Porque luego los pequeñitos como que los subestimamos. Exacto. ¿No? Entonces decimos, bueno, está chiquito todavía, o sea, ¿no? Y entonces vamos permitiendo, sí. Y entonces cuando ya queremos poner el límite, pues a veces ya es demasiado tarde, ¿no? Y ya es mucho más difícil. Fíjate que es algo que vemos muy común. Ahorita los papás están suponiendo que el niño no puede hacer todo desde chiquito, y un niño puede tomar decisiones desde el año y medio, 2, desde antes toman decisiones, y un niño puede hacer mucho más de lo que suponemos. Pero se combinan dos cosas. Uno, lo subestiman, y por otro lado, los papás están justificándose por tiempo, por cómo está la vida ahorita de acelerada. Y entonces es, lo visto porque es que no me da tiempo en la mañana. Y tengo a niños de 7, 8 años que todavía los visten. O que todavía les suben la leche a la cama, ¿no? Cuestiones que ya no deben de ser. Entonces, efectivamente, lo primero que tenemos que pedir es no subestimen, los niños pueden hacer mucho, y si les enseñamos a decidir y a resolver problemas desde chiquitos, van a ser personas tolerantes, van a ser personas que resuelvan problemas toda la vida. Tienen seguramente muchos adolescentes en aula que, no, es que no pude, y ya. No, es que no sé cómo, y ya. Son niños que no se les enseñó a resolver desde chiquitos algo tan sencillo como cómo logro quitarme el suéter, por ejemplo. Y eso te va llevando a que el día de mañana como adulto pues no sepas resolver tu vida personal o tu vida en tu trabajo, y entonces bueno vienen estos fracasos en ese sentido, ¿no? Ya en la vida, ya al enfrentarte pues no tienes esas herramientas. No tienen herramientas, exacto. Y va desde antes, es el típico que está brincando de una carrera a otra y después no sostiene un trabajo. Y ni un matrimonio, ni menos una familia, eso está ¿no? más complicado, ¿no? Todavía es más complicado. Entonces aquí tendríamos que hacer mucho énfasis con los papás. Y bueno, generalmente en los colegios pues hay normas y hay límites, ¿no? Ahí creo que ningún colegio se sale de eso, siempre hay la norma, este es el límite y pues de aquí no puedes pasar. Exacto. Ese no hay problema. El problema está siendo en casa, yo creo, ¿no? Donde los papás pues creemos muchas veces que el venir a traerlos al colegio, pues ya me lo van a educar, ¿no? Y entonces yo ya me lo traigo y ya lo apapacho y le permito y le hago porque pues ya lo están educando en el colegio. Pero la educación y la formación pues tiene que ser en los dos ambientes en los que se desarrolla el niño, ¿no? Entonces aquí la tarea del papá sería establecer claramente los límites, ¿no? Desde pequeñitos, como tú dices, bueno, un niño de hasta menos de un año toma decisiones, ¿no? Como ¿qué decisiones toma un niño de pequeñito? Puede decidir simplemente si agarro o no agarro la pelota que está enfrente de mí, ¿no? Desde esa parte. Pero ¿qué pasa? Muchas veces el niño está así y el papá va y le da la pelota o el juguete. En vez de permitir que él tome esa decisión, que busque cómo solucionar. Ya si está muy complicado, se la acerco o algo, ¿no? Pero lo dejo. Pero los papás están inmediatos en solucionar. Te lo paso. El niño y ya le están dando las cosas. Claro. Entonces, de ahí ya le estoy solucionando todo. Y después es, ¿por qué no? ¿Por qué te fue mal en la escuela, no? Claro. ¿Por qué no solucionas? Vamos a ir a un corte y ahorita que regresemos me gustaría, bueno, que aparte de lo que ya nos has comentado, que establecer los límites, pues también ver el beneficio en cuanto al aprendizaje, ¿no? Claro, cómo podemos hacer algunas estrategias en cuanto a aprendizaje. Entonces regresamos aquí a su programa de Educación y Conciencia en un momento más. Regresamos aquí a su programa de Educación y Conciencia y estamos aquí con Rosy platicando sobre el tema de neuropsicología. Y decíamos que qué beneficios podemos sacar pues, de esta ciencia para el aprendizaje, o sea, alguna estrategia que nosotros en el aula podemos hacer o que el papá, como en el caso de los límites, ¿no? Es decir, papás, pon límites desde pequeñitos para que ellos pues empiecen a saber que en la vida así es, porque así es la vida a lo largo de toda tu existencia. Entonces, poner límites, ¿no? Como una estrategia. ¿Qué otra cosa pudiéramos sacar de beneficio o poder dar estrategias para el aprendizaje, por ejemplo? Alguien que tenga problemas de aprendizaje. Mira, si nos metemos en la neuropsicología y nos vamos desde bebés, lo más importante es tomar en cuenta esto que comentábamos, que el cerebro aprende mucho y tiene mucha facilidad cuando son bebés de hacer nuevas conexiones sinápticas, conexiones en el cerebro que nos permitan mantener un aprendizaje a lo largo de nuestra vida. Entonces, desde chiquitos lo más importante es mucho estímulo, mucho juego. Estamos viendo que hoy en día los bebés los dejan sentados, los dejan con un iPad, con la tele, y eso es todo lo que hace el bebé. Y eso no le está dando nada de desarrollo. Necesitamos que el niño tenga
estímulos de texturas, de colores, de movimiento, que meta las manos en todos lados, que sea un niño que juegue. Eso es lo primero, un ambiente rico en estímulos que le va a permitir tener un mejor desarrollo. Ahora, si ya está en aula y detectamos que hay una dificultad de aprendizaje, sí va a depender mucho del tipo de dificultad, porque puede ser de atención, de lenguaje, de memoria, de motricidad, de diferentes situaciones. Sin embargo, por una parte, sí es esta cuestión de mantener el estímulo rico, también dentro del aula. Si nosotros nos vamos sobre repeticiones, la maestra nada más explica y el niño nomás escucha, no es suficiente. Necesita involucrarse el niño para de verdad generar conexiones que le permitan un mejor aprendizaje. Ya si sabemos específicamente que bueno, hay una dificultad en atención o hay una dificultad en memoria o hay una dificultad en la parte lógica, ya tendríamos que enfocarnos sobre eso. Pero siempre es el estímulo rico, el ambiente rico en aprendizaje, en actividades, en experiencias, en involucrar al alumno. Porque estímulos luego tienen por fuera, ¿no? Y entonces eso es lo que finalmente les llama. O sea, les bombardean cuestiones que no nos gustan, que no nos interesa que estén metidos, pero allá afuera eso está. Entonces necesitamos en casa, necesitamos en el aula poner los materiales adecuados. Por ejemplo, en el caso para jugar, pues todos estos colores, ¿no? Por ejemplo, los colores, las formas, las texturas, como tú dices, en un aula de preescolar donde el niño pueda tocar, pueda experimentar y toda esa parte, ¿no? Pero ya, por ejemplo, a un nivel primaria, mayor, secundaria, estimular también esa parte, también puede ser con cuestiones visuales o con cuestiones auditivas o de hacer, de tocar, de sí, por participar. supuesto. En toda la vida se puede este ambiente rico, solo vamos cambiando el material, ¿no? Claro. Y vamos cambiando el enfoque. En primaria baja, pues van a seguir con texturas, van a seguir y no hay ningún problema. Y rescatemos eso, ¿no? Porque muchas veces en el aula, ya en primaria baja, ya los queremos soldaditos, escuchando, anotando, copiando, y necesita todavía estímulo. Necesita estímulo. Y fíjate que platicando yo con algunas directoras, había en un colegio donde no los dejaban pasar a ciertas áreas. Por ejemplo, hablo del recreo, no los dejaban pasar a ciertas áreas porque solamente se abrían cuando había un evento. Entonces era cuando los niños podían entrar a los campos y correr y jugar, pero que todo el tiempo era pues de este lado, ¿no? Entonces, esa parte del recreo, por ejemplo, de que déjalos que corran, que jueguen, que brinquen, que griten, que desfoguen todo lo que traen, ¿no? Porque luego queremos así como muy calladitos, pero a la hora que les toca el área de recreo no se les permite porque el pasto, porque van a ensuciar, etcétera, ¿no? Esa parte también es importante que se desarrolle. Es esencial, ¿no? Sí, por supuesto, es esencial. Esa parte en donde el niño corre, brinca, se enloda, se ensucia, es el mayor aprendizaje que puede tener. Y si no le permitimos ese desfogue en el recreo, no se va a concentrar en clase. No hay forma, el cerebro necesita esos momentos de mucha riqueza. Y ahora con la tecnología, ¿no? Que también vemos que pues ya se introducen los iPad o las tablets, estamos ahí con aplicaciones y todo eso. Exacto. Yo creo que es equilibrio, ¿o cómo ves tú Límite. eso? Límite. Mira, no es malo, o sea, no es que sean malas las tablets ni la tecnología, tienen sus ventajas. Sin embargo, lo que sí se ha visto ya por estudios longitudinales, es que el estímulo excesivo visual que genera las tablets está afectando el funcionamiento visual y la atención visual en los niños, afectando de forma negativa. Es demasiada la luz que entra y la información es demasiado fácil. No está masticada, está digerida. Nada más le hacen así y sale todo. Entonces, ni siquiera está el niño pensando, no se está concentrando, no está analizando, no está organizando información. Por ende, sus periodos de atención pues, se van acortando porque no son necesarios. Todo lo que no usemos en el cerebro se va a ir. Todo lo que no se usa, las neuronas que no se usan, desaparecen. Entonces, desde chiquitos estamos causando esto. Y después nos preguntamos por qué llegan al preescolar con un problema de atención, ¿no? Y tiene que ver porque se les está permitiendo demasiado tiempo en estos aparatos. Entonces hay que limitarlo,
chiquititos 15, 20 minutos, ya más grandes media horita. Hay que limitarlo y hay que asegurarnos que sean aplicaciones adecuadas para la edad. Claro. Porque esas sí están hechas, muchos incluso por neurocientíficos, con los colores adecuados, con el brillo adecuado, con el contenido adecuado. E incluso los juegos están determinados por tiempo, esos que están bien hechos. Y ahí vemos que son 5, 10, 15 minutos. Entonces hay que tener ese cuidado, no es el sustituto de niñera. Sí, porque antes era la televisión, ¿no? Y de alguna manera estaba controlada, pero ahora con estos dispositivos, bueno, pues desde bebés, ¿no? Están en algún lugar y pues inmediatamente es para que no delate el niño, bueno, pues se lo doy. Y el niño ya lo pierdes completamente, ¿no? Pero a nivel de funcionalidad visual, ¿qué le afecta? Es muy grave porque el niño de chiquito necesita mover los ojos, necesita hacer enfoque, convergencias, divergencias, para que después yo pueda abrir los ojos cuando veo el pizarrón y cerrarlos cuando voy a copiar. Si no tengo todo ese desarrollo de la función de los músculos de los ojos, no voy a tener un adecuado desarrollo escolar. Claro. Y ahí nada más estoy enfocado en uno. Por eso son los móviles, por eso les ponen cosas que se mueven, pues para que también el ojo vaya desarrollándose. Y en secundaria tiene que ser lo mismo entonces, porque si tú vas a un salón de preescolar, bueno, lo ves con un montón de estímulos, ¿no? Las maestras son muy creativas y entonces colores, formas, flores, todo tienen los niños ahí, ¿no? Pero llegas a secundaria y bueno, pues ya están limpios las paredes. Sí. Y entonces ya no hay esos estímulos, el maestro llega y a lo mejor está un proyector, está el pizarrón y ya no hay tanto. Entonces también habría que decorar con estímulos adecuados a su edad en los salones de secundaria y de preparatoria a lo mejor, ¿no? A lo mejor los ambientas con lo que es pertinente. Con lo que están viendo, ¿no? Con claro. Lo que están viendo. Sin saturar, obviamente. Claro, Nunca hay que saturar, pero sí sería muy bueno. Yo me he topado con chicos hasta de universidad o adultos que no tienen buena funcionalidad del ojo, porque nunca tuvieron estos estímulos. Y finalmente también, pues todos lo sabemos, ¿a quién nos gusta estar trabajando en un lugar que está con paredes totalmente blancas? Claro, a nadie. A nadie. A nadie. Entonces a ellos les pesa todavía más. Claro. ¿No? Entonces ahí, bueno, pues es otra estrategia para los profesores que dan primaria, secundaria, todavía primaria los arreglan, secundaria, preparatoria, que como que ya están grandes y pues ya no requieren, sí requieren. Y algo que tú decías, esto del movimiento de los ojos, pues también se pueden hacer ciertos ejercicios al iniciar el Por día, supuesto, ¿no? Sí. Para que puedan tener esa concentración o esa atención al profesor. Pues esos movimientos que tú dices, ¿no? Que a lo mejor de programación neurolingüística me parece que es, o no sé de qué. Bueno, los de PNL son un poquito diferentes. Se puede usar PNL, se puede usar gimnasia cerebral, se puede usar funcionalidad visual, ahora sí que cualquiera. Hoy en día ya hay muchos libros de gimnasia cerebral, ya hay mucho en internet, se puede usar. Más bien es gimnasia cerebral la que tendrían que hacer. Pues si quieren concentrarse, sí. Si quieren trabajar los ojos, que también se puede, también es muy necesario y a muchos les falta, muchos lo tienen deficiente, se puede hacer. Nada más es poner un objeto de tal forma que no lo vea doble la persona, o sea, de 30 centímetros para atrás, y es hacer un seguimiento sencillo, lado a lado, arriba, abajo, círculos, ochos, zigzag, lo que se le ocurra, un círculo amplio para que haga el seguimiento, pero el chiste es que no muevan la cabeza, que sea solamente con los músculos oculares. Hay algunos ejercicios que se hacen cuando están en el taller, en lectura, ¿no? Que van a leer y hacen algunos movimientos de ojos para que puedan leer, que no sea la cabeza la que está moviendo, sino que sean los ojos los que puedan seguir. Es correcto, es precisamente eso. El ojo, para poder leer correctamente, tiene que tener el movimiento sacádico. Ese es un movimiento que va como la máquina de escribir. Tun, 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 tun. Entonces, si mi ojo no tiene eso, lo que sucede es que hay ojos que no están bien desarrollados y por ende empiezan su seguimiento y se botan y se regresan. Entonces el niño pierde mucho, o el adolescente o el joven, me ha tocado, pierde mucho la atención y pierde la lectura. Y te dices que lo tengo que leer 5 veces para entender. Para poder entender. Y no es falta de capacidad. Y ahí estamos los maestros, pon atención, es que seguro no estás poniendo atención. Es que y muchas veces no es cuestión de atención, muchas veces que si hiciera estos ejercicios de movimiento sacádico sin mover la cabeza, desarrollaría fuerza en el ojo, porque es un músculo, y podría leer de mejor forma. Incluso en casa, ¿no? La mamá puede decir, claro, bueno, a ver, vamos a hacer ejercicios, no importa si lo necesitas o no, o sea, nunca va a estar por demás estar haciendo ese tipo de ejercicios. Ni le va a afectar hacerlo si no lo necesita. Y lo puede hacer con cualquier cosa, cualquier juguete, lo pongo más o menos a 30 centímetros y juego con él a que lo
a que haga el seguimiento. Y bueno, finalmente, que casi ya terminamos el programa, nada más, pues muy concreto, la parte de la emoción, ¿no? Se dice mucho que se aprende, que pues ahora esto está hablando de que se aprende desde la emoción. Claro. Y yo creo que sí, porque bueno, cuando nos gusta algo y nos apasiona, nos sabemos todo, Exacto, ¿no? Vamos investigando y eso. Entonces, también desde ahí podía el profesor o el papá sacar ventaja, ¿no? Sí, por supuesto. Todo aprendizaje significativo, o sea, permanente, tiene una carga emocional, positiva o negativa. Claro. ¿De qué es lo que más nos acordamos? Sí. ¿De lo que menos nos gustó Y o de lo que más nos gustó? Ajá. Exactamente, todo tiene una carga emocional. Si yo involucro al alumno en la tarea, si yo pongo, incluido secundaria, no hay que encasillarnos a que secundaria ya tienen que estar como soldaditos, ¿no? Si yo le meto experimentos, si yo hago que se involucren, que metan mano y les emociona positivamente, eso se les va a quedar de por vida. Recordemos que ningún niño aprende de quien no le cae bien. Claro. Eso es muy importante. Sí. Si yo no hago empatía con mi alumno, si yo no hago clic con mi alumno, no va a aprender, no por falta de capacidad. Sí, La entonces emoción ahí es el clave. profesor tiene que tratar de ganarse a su grupo en ese sentido de empatía, de que bueno, pues el alumno lo siga y bueno, ponerlo a trabajar en esa parte, involucrarlo en los retos que les encantan un montón y que podamos lograr esa parte, ¿no? Sí. Pues yo te quiero agradecer, de verdad el tema pues todavía da para mucho más. Da mucho más, sí. Da mucho más, está muy interesante y creo que son, pues nos acabas de dar algunas estrategias que pueden ser muy sencillas en el salón de clase o desde en casa para que esto pueda mejorar en el niño, ¿no? Esa parte que hemos dejado de hacer, creo que los papás, estimular el cerebro, ¿no? Como antiguamente se hacía y que se dejó de hacer, ¿no? Entonces, pues ahí queda esa tarea para los papás, para los profesores. Agradecerte mucho, Rosy. Gracias a ti. Y ojalá que puedas venir otro día al programa porque, bueno, pues tenemos mucho todavía que compartir. Sí, con mucho gusto. Pues agradecemos a todo el auditorio. Ojalá que todos estos tips y estrategias que se han dado, bueno, pues sean de utilidad en casa y en el salón de clase. Y bueno, pues nos vemos en una semana más aquí en su programa de Educación y Conciencia. Hasta la próxima.